Hola a todos, bienvenidos al curso de Estadística Inferencial. En este video veremos la técnica de ordenaciones sin repetición. Vamos a utilizar esta técnica cuando se quiere obtener una muestra de tamaño K a partir de un conjunto A de tamaño N, como ya habíamos dicho para todas estas técnicas. Pero en concreto, para esta en cuestión, pediremos que el orden en que seleccionan los elementos sí importe, por eso la estamos denominando ordenaciones. Sin embargo, no consideremos reemplazo de los elementos del conjunto A. Esto significa que cuando yo tome un elemento del conjunto A y lo lleve a la muestra, ya no lo voy a volver a reemplazar en el conjunto A y ya no lo voy a considerar. De tal manera que cuando haga la segunda elección, es imposible que el primer elemento que yo contemplé o que yo seleccioné vuelva a seleccionarlo, puesto que ya no existe en el conjunto A. La fórmula que utilizaremos es la que podemos observar en la parte superior derecha de la pantalla. Es n factorial entre n menos k factorial. Bueno, es importante aquí que definamos qué es n factorial en caso de que no lo tengamos claro. Vamos a decir que el factorial de un número n va a ser igual a multiplicar ese número por todos los números menores que él hasta el 1. Entonces tendríamos n por n menos 1 por n menos 2 por así sucesivamente hasta llegar al número 1. Vamos a poner un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos el 4, factorial de 4. Esto sería igual a multiplicar 4 por 3 por 2 por 1. Y bueno, obviamente esto es 24. Entonces definimos así el factorial, de esta manera en la que estamos multiplicando los números. En concreto, y esto es muy importante, vamos a definir el factorial del número 0 de la siguiente manera, puesto que si aplicáramos la lógica que acabamos de mencionar, no tendría sentido, no podríamos resolver este valor. Simplemente diríamos que por definición el factorial del número 0 va a ser igual a 1. Entonces, para todos los demás números lo definiremos como lo hemos hecho anteriormente, para todos los demás números naturales, obviamente. Sin embargo, para el 0, por definición, su factorial será igual a 1. Veamos ahora los siguientes ejemplos. El primero sería: consideremos una urna con 20 pelotas nuevamente, numeradas del 1 al 20, tal como lo hicimos en el video pasado. Pero en este caso se quieren extraer 4 pelotas, pero con las siguientes propiedades. Nos preguntamos cuántas muestras pueden obtenerse si las pelotas no se pueden reemplazar y el orden sí importa. Entonces aquí está cambiando el criterio. En el video anterior el orden importaba, pero sí se pueden reemplazar las pelotas. Aquí estamos pidiendo que no pueda haber este reemplazo. Entonces, para ilustrar un poco cuáles son algunas de estas muestras, aunque obviamente lo que estamos buscando es determinar cuántas posibles muestras habría, pero una posible muestra obviamente sería la siguiente. Si la muestra tiene 4 elementos, tendríamos que contiene los elementos 2, 3, 4 y 5. Y obviamente, como el orden también importa, podríamos tener una segunda muestra con estos mismos elementos, el 3, el 2, el 4 y el 5. Pero a pesar de tener los mismos elementos, las consideraríamos muestras distintas porque los elementos son seleccionados en un orden diferente. Una muestra más podría ser la siguiente: 7, 9, 12, 15. Sin embargo, bueno, hay muchas más, ¿no? Vamos a determinar ahora cuál es esa cantidad de muestras de 4 elementos que podríamos obtener. Y la solución sería entonces considerar n factorial entre n menos k factorial. Y esto es igual a 20 factorial, puesto que ese es el tamaño del conjunto A. Y abajo tendríamos 20 menos 4, puesto que el valor de k es 4. Queremos muestras de 4 elementos, entonces restamos el tamaño del conjunto A, 20, menos el tamaño de las muestras que queremos, que es 4. Así obtenemos 20 factorial entre 16 factorial. Ahora, ustedes podrían en su calculadora calcular el factorial de estos valores. Sin embargo, son números muy grandes. Entonces yo les recomiendo que mejor utilicen la siguiente estrategia. Podemos desglosar el factorial de 20 de la siguiente manera. El factorial de 20 sería multiplicar 20 por 19 por 18, etcétera, hasta el 1. De tal manera que tendríamos esto. Sin embargo, podemos darnos cuenta que como abajo tenemos un 16 factorial, convendría bastante ver la multiplicación del número 16 por el 15, etcétera, hasta el 1 como 16 factorial. Entonces, este número de aquí lo estamos colocando en reemplazo de 16 por 15 por 14 por 13, etcétera, hasta la multiplicación por el número 1. Y esto nos va a permitir que podamos cancelar
factor que está multiplicando arriba por el de abajo. Es decir, verlo de esta manera nos hace tener claro que esto y esto se pueden cancelar. Y entonces simplemente nos queda la multiplicación de 20 por 19 por 18 por 17. Este ya es un número mucho más chico y al calcularlo obtenemos que el valor es de 116.280. En segundo lugar, pensemos que tenemos 15 mujeres que participan en una carrera de 5 kilómetros y podríamos preguntarnos de cuántas formas pueden quedar asignadas las medallas de oro, plata y bronce. Entonces este ya es un caso más concreto. En primer lugar, deberíamos de ver que se cumplan las características para poder utilizar las ordenaciones sin repetición y en realidad se cumplen porque como nosotros queremos obtener en este caso muestras de tamaño 3, porque tendríamos una persona a la que le asignemos la medalla de oro, otra a la de plata y otra a la de bronce, sería de esta manera. Y el orden importa, puesto que no es lo mismo, vamos a poner con ejemplos, tener una muestra 1 en donde Luisa llegue en primer lugar y gane la medalla de oro, Diana en segundo y le gane la de plata y Melissa se quede con la de bronce, que esta segunda opción, en la que Melissa gane la de oro, Luisa la de plata y Diana la de bronce. Es decir, a pesar de que tenemos conjuntos con idénticos elementos, en este ejemplo en concreto el orden sí importa por lo que ya hemos mencionado. No es lo mismo que se lleve una de las mujeres la medalla de oro a que se la lleve otra. Entonces el orden sí importa. Sin embargo, no puede haber reemplazo porque vamos a considerar este ejemplo para verlo. Si hubiera reemplazo, eso quiere decir que en mi muestra podrían aparecer dos veces la misma persona. En este caso tendríamos que Melissa gana la medalla de oro y una posibilidad sería que Melissa gane la de plata y bueno, que alguien más gane la de bronce. Esto claramente es imposible porque en este ejemplo en concreto no puede suceder eso, no puede suceder que la misma persona se lleve la medalla de oro y la de plata, por lo cual no debe de haber reemplazo en nuestro procedimiento. Entonces, como esta posibilidad es imposible, vamos a pedir que no haya reemplazo y por lo tanto queda bastante bien utilizar la técnica de ordenaciones sin reemplazo. La solución sería bastante sencilla, tendríamos que n factorial entre n menos k factorial nos daría el número de muestras posibles. Esto es 15 factorial entre 15 menos 3, puesto que recordemos que el conjunto A son 15 mujeres, queremos extraer muestras de 3. Entonces tenemos k igual a 3 y esto lo podríamos considerar como 15 factorial entre 12 factorial. Es importante aquí hacer la resta antes de obtener el factorial. Y nuevamente podríamos reescribir esto al igual que en el caso pasado. 15 por 14 por 13 por 12 factorial. Y estamos seleccionando quedarnos aquí en 12 factorial porque, bueno, abajo tenemos también 12 factorial. Entonces es una manera tramposa para poder cancelar estos dos números de manera más sencilla. Así tendríamos que este valor de arriba, que está multiplicado, se cancela con este de abajo. Y por lo tanto, esto ya nos queda como una operación más sencilla, que es 15 por 14 por 13, y esto es 2730. Entonces, la manera en la que pueden quedar las medallas de esta carrera son 2730 diferentes. Un caso de las ordenaciones sin repetición es lo que vamos a designar como permutaciones. Vamos a ver en un momento que estas permutaciones deben de cumplir con una propiedad en concreto. Sin embargo, es importante que las veamos con este nombre, puesto que es bastante común encontrarse esta designación de permutaciones o permutación. Básicamente diremos que las permutaciones son ordenaciones sin repetición, al igual que las que hemos visto anteriormente, en las que la muestra con k elementos que se busca extraer es del mismo tamaño que el conjunto A, ¿no? Entonces de n elementos. En este caso tenemos entonces que k y n tienen los mismos elementos. A esto le vamos a llamar que deseamos obtener una muestra exhaustiva, puesto que va a contener la misma cantidad de elementos que el conjunto del que estamos extrayendo dichos elementos. Y entonces vamos a utilizar esta fórmula, que es simplemente n factorial, pero vamos a darnos cuenta que en realidad esta fórmula es una consecuencia de la fórmula anterior, simplemente que cambia la presentación por las operaciones que se hacen. Vamos a ver rápidamente. Si la fórmula que teníamos para calcular cualquier ordenación sin repetición era n factorial entre n menos k factorial, vamos a hacer notar que esto lo podemos desarrollar de la siguiente manera. Arriba tendríamos n factorial, pero abajo, si n y k son el mismo número, nosotros no sabemos en concreto qué número sean, pero sí sabemos que son el mismo número. Entonces, restar un número menos sí mismo es 0, por ejemplo 3 menos 3 es 0. Por lo tanto, en este caso,
vamos a tener abajo 0 factorial, y como hemos definido antes, por definición 0 factorial es 1, entonces esto nos quedaría como n factorial entre 1, y esto es n factorial. Entonces es la misma fórmula aplicada, sin embargo se simplifica por esta consideración de que el tamaño de la muestra, es decir, k, sea igual que el tamaño del conjunto A. Entonces pensemos en el siguiente ejemplo, para que esto quede más claro. Vamos a decir que en la misma situación que habíamos visto antes, participan, pero en este caso, 3 mujeres en una carrera de 5 kilómetros, no 15 sino 3, y nos preguntamos de cuántas formas pueden quedar asignadas las medallas de oro, plata y bronce. La solución entonces es bastante sencilla. Nosotros tenemos un conjunto A de 3 mujeres y queremos constituir muestras de 3 mujeres, porque serán muestras que tengan a la persona que se lleva la medalla de oro, de la medalla de plata y a la de la medalla de bronce. Entonces es bastante evidente que la muestra tiene el mismo tamaño que el conjunto A, y entonces esta muestra se considera como exhaustiva. Y bueno, podríamos aplicar en extenso la fórmula de ordenación sin repetición, pero ya sabemos que se va a reducir, y entonces directamente podemos aplicar n factorial, que sería 3 factorial, y esto es igual a 3 por 2 por 1, que es igual a 6. Como ejercicio sería interesante que pudieran aplicar la fórmula que habíamos visto anteriormente de ordenaciones sin repetición, que es la que tenemos aquí arriba, utilizando los datos de este último ejercicio, es decir, n igual a 3 y k igual a 3, y claramente se darán cuenta que la fórmula se va a simplificar y al final llegarán exactamente al mismo resultado. Y bueno, vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos en los siguientes.